Tenía millones pero vivía vacío, hasta que escuchó a sus hijitas rezar llorando. «Diosito, haz que papi nos mire aunque sea un ratito». Esas palabras destrozaron al millonario. Lo que pasó después cambió todo para siempre. El teléfono vibró a las 5:28 de la mañana. Ricardo Velasco ya estaba despierto. Siempre se adelantaba 2 minutos al despertador. Un hábito que había perfeccionado durante 20 años de construir imperios desde cero. El que duerme pierde oportunidades. Solía repetir en las entrevistas que revistas de negocios le hacían cada trimestre. A sus 38 años, Ricardo era el rostro del éxito en la ciudad. Dueño de la cadena de hoteles más exclusiva del país, con propiedades que se extendían desde las playas del Caribe hasta las montañas nevadas del sur. Hombres de negocios internacionales reservaban meses con anticipación solo para reunirse con él. Su nombre aparecía en titulares. Su opinión movía mercados. Pero esa mañana de jueves, mientras se ajustaba la corbata de seda italiana frente al espejo del baño principal, Ricardo no vio a un hombre exitoso. Vio simplemente un rostro cansado. Líneas de expresión que no estaban ahí hace 3 años. Ojos grises que habían olvidado cómo reflejar alegría. Un hombre que parecía 38 pero se sentía 60. El divorcio había dejado marcas invisibles. Marcas que ningún traje de diseñador podía cubrir, ninguna cuenta bancaria podía sanar. Bajó las escaleras de mármol de la mansión en silencio absoluto. 500 metros cuadrados de puro lujo. Techos altos con lámparas de cristal que costaban más que un automóvil promedio. Obras de arte originales decorando paredes que nunca tenían visitas. Todo impecable. Todo frío, todo terriblemente vacío. La cocina gourmet brillaba bajo las luces automáticas. Ricardo preparó su café, negro, sin azúcar, en una taza térmica que llevaría al automóvil. No había tiempo para sentarse. Nunca había tiempo para nada que no fuera producir, negociar, expandir. Tomó el primer sorbo mientras revisaba emails en su teléfono. 43 mensajes nuevos desde la medianoche. Propuestas, problemas, urgencias que solo él podía resolver. El mundo corporativo no dormía y Ricardo Velasco tampoco. Al pasar frente al corredor que conducía a las habitaciones del segundo piso, su paso se hizo más lento, apenas perceptible. Solo un segundo de vacilación antes de continuar caminando. Detrás de esa puerta blanca con estrellas doradas pintadas a mano, dormían Isabela y Sofía, 4 años. Gemelas idénticas que él apenas podía diferenciar sin mirarlas fijamente. Cabello castaño ondulado, ojos grises como los suyos, risas que sonaban como campanitas. O eso le habían dicho. Ricardo no recordaba la última vez que las había escuchado reír. Sintió algo retorcerse en su estómago. Algo que podría ser culpa, pero que él prefería identificar como realidad pragmática. Las niñas tenían todo lo que necesitaban. La mejor escuela privada bilingüe, ropa de marca importada, juguetes educativos traídos directamente desde Europa, clases de ballet, natación, música y arte. Y ahora tenían a Lucía Morales, la nueva empleada que Teresa, su ama de llaves principal, había contratado hacía 3 semanas. «Es perfecta para las niñas, señor Velasco», Teresa le había asegurado con esa convicción que solo las mujeres mayores pueden tener. Tiene experiencia, referencias impecables y, sobre todo, tiene corazón. Las niñas necesitan eso. Ricardo había firmado el contrato sin siquiera conocerla. Si Teresa lo recomendaba, era suficiente. Mientras las gemelas estuvieran bien alimentadas, limpias, seguras y en la escuela a tiempo, los detalles no importaban. Eso era lo que se repetía cada mañana al salir sin verlas. Cada noche al llegar cuando ya dormían. Cada fin de semana que pasaba revisando contratos en lugar de... ¿De qué? Jugando, conversando. Ricardo ni siquiera sabía sobre qué hablaban las niñas de 4 años. El Mercedes negro esperaba en la entrada circular. Manuel, su chofer de confianza durante 10 años, ya estaba al volante con el motor encendido. «Buenos días, señor Velasco». «Buenos días, Manuel. Directo a la oficina. Tengo videoconferencia con Shanghái a las 6:30». «Entendido, señor». Ricardo se acomodó en el asiento trasero, abrió su laptop y se sumergió en hojas de cálculo antes de que el automóvil siquiera saliera del portón. No vio las cortinas del segundo piso moverse levemente. No vio la carita pequeña de Isabela, o tal vez era Sofía,
presionada contra el vidrio, observando el auto alejarse por la calle bordeada de árboles perfectamente podados. No escuchó el suspiro diminuto que la niña dejó escapar antes de volver a la cama que compartía con su hermana. La mañana devoró a Ricardo como siempre lo hacía. La videoconferencia con los inversores chinos se extendió 3 horas. Después vino la reunión con arquitectos para el nuevo hotel en la costa. Un proyecto de 80 millones que dependía de su aprobación. Al mediodía, almuerzo de negocios con el gobernador y otros empresarios influyentes. A las 3 de la tarde, su asistente Mónica entró a su oficina con más documentos. Señor Velasco, los contratos del terreno en la capital necesitan su firma antes de las 5, dijo Mónica con esa eficiencia robótica que él tanto valoraba en su equipo. Y la constructora Hermanos Rivera canceló la reunión de mañana. Aparentemente no tienen el capital que prometieron. Cancélalos completamente. No pierdo tiempo con gente que no cumple. Ricardo firmó sin leer. Confiaba en su equipo legal. ¿Qué más? Mónica consultó su tablet. Ah, sí. La escuela llamó para confirmar su asistencia al Festival de Primavera el sábado. Isabela y Sofía participarán en la obra de teatro. Ricardo levantó la vista por primera vez. ¿Festival? ¿Qué festival? La expresión de Mónica mostró sorpresa apenas controlada. El festival anual de la escuela, señor. Su ex esposa solía asistir. Este año enviaron la invitación a su nombre. Las niñas tienen papeles principales en la representación. Obra de teatro. Papeles principales. Ricardo no tenía idea de qué estaba hablando. ¿Qué día y hora? Sábado a las 10 de la mañana. ¿Confirmo su asistencia? Ricardo abrió su agenda mental. El sábado tenía programado revisar las proyecciones financieras del trimestre. Trabajo que podría hacer desde casa, técnicamente. Pero aparecer media hora en un evento escolar no mataría a nadie. Confirma. Llegaré un poco tarde, pero estaré ahí. Perfecto. Se lo informo a la escuela. Mónica hizo una pausa antes de salir. Señor, las niñas estarán muy contentas. Según Teresa, hablan mucho de usted en casa. Algo apretó el pecho de Ricardo. Un sentimiento incómodo que rechazó inmediatamente. Gracias, Mónica. Eso es todo por ahora. Cuando ella salió, Ricardo se recostó en su silla de cuero ejecutivo y miró por el ventanal de piso a techo. Su oficina ocupaba el último piso del edificio más alto del distrito financiero. Desde ahí podía ver toda la ciudad extendiéndose como un mapa tridimensional. Cada edificio, cada construcción, cada proyecto representaba decisiones que él había tomado o influenciado. Poder, control, éxito tangible medido en metros cuadrados y cifras con muchos ceros. Pero en algún lugar de esa ciudad, en una mansión que él casi nunca habitaba realmente, 2 niñas pequeñas hablaban mucho de él. ¿Qué decían? ¿Que su papá nunca estaba? ¿Que trabajaba demasiado? O peor aún, que ya ni lo extrañaban porque se habían acostumbrado a su ausencia. Ricardo sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por la debilidad momentánea. No había tiempo para sentimentalismos. Tenía responsabilidades, un imperio que mantener, empleados que dependían de él, inversionistas que confiaban en sus decisiones. ¿Qué preferían las niñas? ¿Un padre presente pero pobre? ¿O un padre ausente que podía darles el mundo? La respuesta era obvia, o eso se decía. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de reuniones, llamadas y decisiones que movían millones. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de las oficinas comenzaban a vaciarse, Ricardo seguía en su escritorio. A las 8, ordenó comida japonesa y la comió sin levantar la vista de los contratos. A las 10, finalmente guardó sus cosas. Manuel, a casa, ordenó al subir al Mercedes. Su voz sonaba ronca de tanto hablar durante el día. Enseguida, señor. Ricardo apoyó la cabeza contra el asiento. El cansancio se acumulaba en sus hombros como bolsas de cemento. Cerró los ojos solo un momento. Señor Velasco, llegamos. Despertó sobresaltado. Se había quedado dormido durante el trayecto de 40 minutos. No era la primera vez. Manuel lo observaba por el espejo retrovisor con algo que parecía preocupación. Gracias, Manuel. Nos vemos mañana a las 6. Descanse, señor. Se ve agotado. Ricardo no respondió. Bajó del automóvil y el portón electrónico se cerró detrás de él con un clic silencioso. La mansión estaba en penumbras. Solo las luces de seguridad exteriores permanecían encendidas. Dentro,
todo oscuro. Las niñas dormían desde hace horas. Teresa probablemente también. Lucía... No sabía dónde dormía Lucía. En alguna de las habitaciones del personal en el ala oeste, suponía. Subió directamente a su habitación, se quitó el traje, lo dejó sobre una silla. Teresa lo recogería mañana. Se metió a la ducha y dejó que el agua caliente intentara lavar la tensión acumulada. No funcionó. Cuando finalmente se acostó en su cama king size, rodeado de sábanas de algodón egipcio y almohadas ortopédicas, Ricardo miró el techo en la oscuridad. Esa cama era demasiado grande para una sola persona, pero desde el divorcio había aprendido a ocupar solo un lado, dejando el otro intacto. Un espacio vacío que era tanto literal como metafórico. Su ex esposa, Valentina, había sido clara en sus razones para irse. No puedo seguir compitiendo con tu trabajo, Ricardo. No puedo ser la segunda, tercera o cuarta prioridad en tu vida. Y no puedo ver a nuestras hijas crecer sin padre mientras él está vivo y a solo kilómetros de distancia. Él había ofrecido más dinero, más comodidades, una casa más grande aún. Ella había llorado y se había ido. Las niñas se quedaron con él porque Valentina estaba construyendo una nueva vida en el extranjero. Cuando me establezca, volveré por ellas, había prometido. Pero pasaron 3 años y solo llamaba ocasionalmente. Enviaba regalos en cumpleaños, pedía fotos. Las niñas prácticamente no tenían madre. Y definitivamente no tenían padre. Ricardo apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear esos pensamientos. Pero la culpa era como agua filtrándose por grietas invisibles. Siempre encontraba la forma de entrar. Mañana sería diferente, se prometió a sí mismo sin convicción. Mañana llegaría más temprano. Mañana cenaría con ellas. Mañana era siempre la mentira más fácil de creer. Se durmió solo después de la medianoche. Y sus sueños fueron visitados por caras pequeñas que no reconocía completamente, voces infantiles que preguntaban, ¿cuándo viene papi? Y una sensación de pérdida que no sabía cómo nombrar. Al día siguiente, viernes, Ricardo despertó con el mismo sistema robótico de siempre. Pero algo era diferente. Tenía una sensación extraña, como si hubiera olvidado algo importante. Revisó su agenda mental mientras se afeitaba. Todas las reuniones en orden. Documentos preparados. Entonces se dio cuenta. Los contratos de la propiedad en la zona industrial. Los había dejado en su estudio en casa. Los necesitaba antes de las 11 para la reunión con el banco. Maldijo en voz baja. No era típico de él olvidar cosas, pero el cansancio estaba cobrando factura. A las 10:15, después de su tercera reunión del día, le dijo a Mónica que necesitaba pasar por su casa. Solo será media hora. Reagenda la videoconferencia de las 11 para las 12. El trayecto de regreso a la mansión fue rápido a esa hora. Manuel lo dejó en la entrada principal. Espérame aquí. Bajo en 5 minutos. Ricardo entró por la puerta principal usando su llave. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de la noche. Era un silencio de día, lleno de luz filtrada por cortinas, de aire ligeramente perfumado con algo floral, de vida contenida en algún lugar que él no podía identificar. Subió las escaleras directamente hacia su estudio en el 3er nivel. Encontró la carpeta de contratos exactamente donde la había dejado. La tomó y se dio vuelta para marcharse. Entonces lo escuchó. Una voz, femenina, suave como miel tibia. Venía del 2º piso. Ricardo se detuvo en seco en el descanso de la escalera. No era la voz grave de Teresa. Era otra voz. Más joven, más musical. Lucía. Debería seguir bajando, tomar los contratos e irse. Pero algo, tal vez curiosidad, tal vez el cansancio jugando con su juicio, lo hizo descender silenciosamente hacia el 2º piso en lugar de salir por donde vino. La voz venía de la sala de juegos de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Ricardo se acercó, sus zapatos de suela de cuero no haciendo ruido sobre la alfombra persa del pasillo. Se detuvo antes de llegar a la puerta. Se mantuvo contra la pared, fuera del campo de visión, y escuchó, «Querido Diosito», escuchó la voz suave decir, y Ricardo sintió su respiración detenerse involuntariamente. «Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por el sol que entra por la ventana, por el desayuno calentito que comimos, por los abrazos que nos damos, y por los juguetes»,
interrumpió una vocecita aguda que Ricardo reconoció como la de Isabela. Siempre había sido la más impulsiva de las dos. «Sí, mi amor, por los juguetes también», respondió Lucía con ternura infinita. «¿Y tú, Sofía? ¿Por qué más quieres agradecer?» Hubo una pausa. Ricardo imaginó a Sofía, la más pensativa, la que siempre tardaba en responder, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando reflexionaba. «Por ti, Lucy», dijo finalmente la niña, y Ricardo notó cómo su corazón se apretaba al escuchar el diminutivo cariñoso. «Porque nos haces panqueques con carita feliz y nos cantas cuando tenemos pesadillas». Ricardo se apoyó más contra la pared, invisible en el corredor, procesando esas palabras. ¿Pesadillas? ¿Sus hijas tenían pesadillas? ¿Desde cuándo? «Ay, mis amores». La voz de Lucía se quebró ligeramente. «Yo soy la que tiene que agradecer por ustedes. Me dan una razón para levantarme cada mañana. Me hacen sentir que todavía tengo propósito en este mundo». Ricardo frunció el ceño. Había algo en esa frase, una profundidad de dolor apenas contenida, que no correspondía a una simple empleada doméstica agradecida por su trabajo. «Lucy», dijo Isabela con esa brutalidad honesta que solo los niños poseen, «¿por qué a veces te veo llorar cuando crees que no estamos mirando?» El silencio que siguió fue pesado. Ricardo contuvo la respiración esperando la respuesta. «Porque a veces extraño mucho a alguien que se fue al cielo», Lucía respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Alguien muy chiquito que nunca llegué a conocer bien, pero que amé con todo mi corazón». «¿Tu bebé?», preguntó Sofía con esa intuición sobrenatural que los niños a veces tienen. Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Bebé? Sí, mi bebé», Lucía confirmó. «Se llamaba Miguel. Vivió en mi pancita durante casi 7 meses, pero su corazoncito dejó de latir antes de nacer. ¿Por eso Dios te mandó con nosotras?», Isabela preguntó con la lógica simple de los 4 años. «Para que no estuvieras tan solita». Lucía dejó escapar una risa entrecortada, mitad llanto, mitad alegría. «Sí, mi cielo. Creo que Dios sabía que yo necesitaba 2 angelitos traviesos para curar mi corazón roto. Y ustedes lo están haciendo pedacito a pedacito». Ricardo cerró los ojos con fuerza. De repente, todo cobraba sentido. La dedicación de Lucía, el amor incondicional que Teresa mencionaba, no era solo trabajo, era sanación mutua. Lucía cuidaba a sus hijas como si fueran el hijo que perdió, dándoles el amor maternal que él no sabía darles. «Bueno», la voz de Lucía cambió de tono, volviéndose más alegre intencionalmente. «Ahora vamos a hacer una oración muy especial. ¿Saben por quién vamos a rezar hoy? ¡Por papi!», gritaron las dos al unísono, y Ricardo sintió que sus piernas flaqueaban. «Exacto, por su papá que trabaja tanto, que se esfuerza tanto, que lleva tantas preocupaciones sobre sus hombros». Lucía hizo una pausa. «Cierren sus ojitos y junten sus manitas. Vamos a pedirle algo muy importante a Diosito». Ricardo escuchó el susurro de movimiento, las niñas acomodándose, probablemente arrodillándose como Lucía les había enseñado. Su garganta se cerró. Quiso alejarse, pero sus pies no respondían. Estaba clavado en ese corredor, condenado a escuchar. «Querido Padre Celestial», comenzó Lucía con voz reverente, «hoy venimos a ti con los corazones de 2 niñitas que aman mucho a su papá. Pedimos por el señor Ricardo, que trabaja desde que sale el sol hasta que sale la luna. Y a veces más», agregó Sofía en un susurro que destrozó a Ricardo. «Sí, mi amor, y a veces más», Lucía continuó. «Pedimos que le des descanso a su cuerpo cansado, que le des paz a su mente que no para de pensar en negocios y reuniones. Pero sobre todo, Diosito, le pedimos que le des algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Tiempo», dijeron las gemelas juntas, como si hubieran ensayado. «Tiempo», repitió Lucía. «Tiempo para detenerse. Tiempo para respirar. Tiempo para ver las flores que plantamos en el jardín y que él nunca mira. Tiempo para escuchar las risas de sus hijas. Tiempo para...». La voz se le quebró. Ricardo apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. «Tiempo para abrazarnos», terminó Isabela, su vocecita temblando. «Aunque sea un poquito, Diosito. Aunque sea 5 minutos antes de dormir. Yo solo quiero mostrarle mi dibujo», sollozó Sofía. «Hice uno de nuestra familia, con papi en el medio y nosotras de cada lado, pero nunca está para verlo».
Ricardo tuvo que taparse la boca con la mano para ahogar el sonido que amenazaba con escapar. Era un gemido de dolor puro, de culpa afilada como cristal roto. «Mi amor, tu papá va a verlo», Lucía aseguró, y Ricardo podía imaginarla abrazando a la niña. «Les prometo que lo va a ver. Porque ustedes saben algo, su papá las ama. Las ama tanto que trabaja hasta enfermarse para darles todo. Pero nosotras no queremos todo», dijo Isabela con firmeza. «Queremos a papi». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Las primeras lágrimas genuinas que derramaba en años. Ni en su divorcio había llorado así, ni cuando su propio padre murió. Pero estas palabras de sus hijas de 4 años, filtradas a través de una mujer que apenas conocía, lo estaban quebrando como vidrio golpeado con un martillo. «Escuchen algo muy importante», Lucía habló con seriedad pero con amor. «A veces los papás se pierden, no en la calle sino en el trabajo, en las preocupaciones, en tratar de ser perfectos. Y cuando eso pasa, ¿saben qué hacemos nosotras?» «¿Qué, Lucy?», preguntaron las niñas. «Los esperamos con amor. Seguimos amándolos aunque no estén. Seguimos rezando por ellos. Porque el amor verdadero no se rinde. El amor verdadero dice, aquí estaré cuando estés listo para regresar. ¿Lo entienden?» «Sí», respondieron, aunque su tono sugería que no completamente. «Y también», Lucía agregó con convicción que Ricardo sentía dirigida directamente a él, aunque ella no sabía que estaba escuchando. «Le pedimos a Dios que ablande su corazón, que le quite la armadura dura que se puso para protegerse del mundo. Porque detrás de esa armadura hay un hombre bueno, un papá que necesita recordar para qué realmente está trabajando». «¿Para qué trabaja, Lucy?», preguntó Isabela. «Para ustedes, mi amor. Todo lo que hace es por ustedes. Solo que a veces los adultos nos confundimos y pensamos que amar es dar cosas, cuando en realidad amar es dar tiempo, dar atención, dar el corazón». Ricardo se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el piso del pasillo, la carpeta de contratos olvidada a su lado, su traje de $5,000 arrugándose contra la pared, su corbata italiana torcida, su imagen corporativa completamente destruida en ese corredor vacío donde nadie lo veía excepto él mismo. «Vamos a terminar la oración», dijo Lucía. «Repitan conmigo. Diosito, ayuda a nuestro papi a encontrar el camino de regreso a casa. Ayuda a nuestro papi a encontrar el camino de regreso a casa», repitieron las vocecitas. «No solo a la casa de paredes y techo, sino a la casa del corazón. A nuestra casa, a sus hijas que lo necesitan, repitieron. «Porque somos una familia, y las familias se necesitan, se cuidan, se acompañan. Amén, amén». Ricardo escuchó movimiento dentro de la habitación. Supo que se estaban levantando, que el momento había terminado. Con un esfuerzo titánico se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Tenía que salir de ahí antes de que lo descubrieran. No podía, no en ese estado. Se tambaleó hacia la escalera, agarró la carpeta sin mirarla y bajó lo más silenciosamente que pudo. Sus zapatos resonaban demasiado fuerte en su propia cabeza. Cada paso, un eco de las palabras que acababa de escuchar. «Aunque sea 5 minutos antes de dormir. Queremos a papi. Ayuda a nuestro papi a encontrar el camino de regreso a casa». Salió por la puerta principal como si huyera de un incendio. Manuel lo vio aparecer y frunció el ceño inmediatamente. «Señor Velasco, ¿está bien? Se ve pálido». «Estoy bien», Ricardo mintió, su voz saliendo ronca, irreconocible. «Vamos, tenemos que ir». Se dejó caer en el asiento trasero. Manuel arrancó el automóvil lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor. Ricardo mantenía la vista fija en la ventana, observando su mansión desaparecer en la distancia, pero sin verla realmente. Lo único que veía era la imagen que su mente había construido. 3 figuras arrodilladas en una habitación llena de juguetes. Lucía en el medio, una niña de vestido rojo a cada lado, manos entrelazadas, cabezas inclinadas, rezando por él, por el hombre que tenía todo pero no tenía nada, por el padre que estaba tan ocupado construyendo un imperio que olvidó para quién lo estaba construyendo.
Las lágrimas seguían cayendo silenciosas mientras el Mercedes atravesaba el tráfico. Ricardo ni siquiera intentó limpiarlas. Dejó que corrieran libremente. Dejó que empaparan su camisa carísima. Dejó que mancharan su imagen de hombre inquebrantable. Porque en ese momento estaba completamente quebrado. «Señor», Manuel habló después de varios minutos de silencio. «¿Quiere que lo lleve a casa en lugar de la oficina?» Ricardo casi dijo que sí. Casi le pidió que diera vuelta ahora mismo, que regresara a esa mansión, que le diera la oportunidad de subir esas escaleras y entrar a esa habitación y abrazar a sus hijas hasta que dejaran de dudar de su amor. Pero entonces pensó en la reunión con el banco, en los contratos que tenía en la mano, en los 40 empleados que dependían de esas decisiones, en el sistema completo que colapsaría si él simplemente dejaba todo y se iba a casa. ¿O eso es lo que se había estado diciendo durante años? «No», respondió finalmente, odiándose un poco más con cada letra. «A la oficina. Tengo una reunión importante». Pero mientras lo decía, las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. A veces los papás se pierden, no en la calle, sino en el trabajo, en las preocupaciones. Había estado perdido durante 3 años. 3 años de caminar en círculos, persiguiendo éxito tras éxito, llenando cuentas bancarias pero vaciando su vida de significado. Y sus hijas, sus pequeñas hijas de 4 años, lo habían entendido mejor que él. Ellas no necesitaban más juguetes, no necesitaban una casa más grande o ropa más cara. Necesitaban 5 minutos antes de dormir. Necesitaban ver un dibujo donde aparecía como el centro de su familia. Necesitaban saber que eran más importantes que cualquier reunión, cualquier contrato, cualquier negocio del mundo. La oficina apareció ante ellos como una torre de cristal y acero, un monumento a su éxito, un recordatorio de sus prioridades equivocadas. Ricardo bajó del automóvil con las piernas aún temblorosas. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Se ajustó la corbata. Se puso la máscara que había perfeccionado durante años. El hombre de negocios implacable, el CEO que nunca dudaba, el millonario que tenía todo bajo control. Pero mientras entraba al edificio y el aire acondicionado lo golpeaba con su frialdad artificial, Ricardo Velasco supo algo con certeza absoluta. Algo había cambiado irrevocablemente en ese corredor. Una grieta se había abierto en la armadura que Lucía mencionó, y a través de esa grieta, finalmente estaba entrando luz. La pregunta era, ¿tendría el valor de quitarse la armadura completamente? ¿O dejaría que esa grieta se cerrara de nuevo, sellándose con más trabajo, más reuniones, más excusas? Entró al elevador presionando el botón del último piso, y mientras las puertas se cerraban, reflejando su imagen distorsionada en el metal pulido, Ricardo vio lo que realmente era: un millonario emocional en bancarrota. Un hombre que lo tenía todo menos lo único que importaba. Y 2 niñas pequeñas arrodilladas, rezando para que su papá encontrara el camino de regreso a casa. Ricardo no pudo concentrarse en la reunión con el banco. Las cifras que normalmente absorbían toda su atención ahora le parecían insignificantes. Los ejecutivos presentaban proyecciones financieras mientras él veía caras de niñas pequeñas arrodilladas. Hablaban de tasas de retorno mientras él escuchaba vocecitas pidiendo 5 minutos de su tiempo. «Señor Velasco», la voz del director del banco lo trajo de vuelta. «¿Está de acuerdo con los términos propuestos?» Ricardo parpadeó. No tenía idea de qué términos habían propuesto. Llevaba 20 minutos físicamente presente, pero mentalmente ausente. Una ironía amarga, considerando que eso era exactamente lo que había sido para sus hijas durante años. «Necesito revisar los documentos con más detalle», respondió automáticamente, la respuesta segura que usaba cuando no estaba prestando atención. «Mi equipo legal los analizará y les daremos una respuesta en 48 horas». El director frunció el ceño levemente. Era inusual que Ricardo Velasco necesitara tiempo para decidir, pero asintió con profesionalismo. «Por supuesto, señor Velasco. Esperamos su respuesta». Cuando la reunión terminó, Ricardo se quedó sentado en la sala de conferencias vacía. El silencio lo envolvió como niebla espesa. A través del ventanal podía ver la ciudad extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Millones de personas viviendo sus vidas, trabajando, amando, riendo, existiendo. ¿Cuándo había dejado él de existir realmente? ¿Cuándo se había convertido en una máquina que solo producía dinero? Su teléfono vibró. Mónica con otra urgencia.
Otra decisión que requería su atención inmediata. Otra pieza del rompecabezas interminable que era su imperio corporativo. Ricardo miró el teléfono durante largos segundos. Luego hizo algo que nunca había hecho en 15 años de carrera empresarial. Lo apagó. Completamente. Se levantó de la mesa de conferencias, salió de la sala y caminó directo hacia el elevador. Mónica lo interceptó en el pasillo, su tablet en mano, lista para bombardearlo con la agenda de la tarde. Señor Velasco, tiene videoconferencia con los inversionistas de Miami en 20 minutos, después la revisión trimestral con contabilidad, y a las 5, cancela todo. Ricardo interrumpió sin detenerse. Mónica se quedó paralizada. ¿Cómo dice? Todo. Cancela cada reunión de hoy. Reagenda lo que sea urgente para la semana que viene. Lo demás puede esperar. Pero, señor, los inversionistas de Miami están... ¡Mónica! Ricardo se detuvo y la miró directamente. Tengo una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira. Era una emergencia. Sus hijas lo necesitaban. Solo que la emergencia llevaba años desarrollándose en silencio mientras él estaba demasiado ocupado para notarla. ¿Las niñas están bien?, preguntó Mónica con genuina preocupación. No, Ricardo respondió con honestidad brutal. Pero van a estarlo, porque voy a casa. Dejó a Mónica parada en el pasillo, boca abierta, tablet olvidada en sus manos. El elevador lo llevó al estacionamiento. Manuel estaba recostado contra el Mercedes, revisando su teléfono. Manuel, a casa. El chofer revisó su reloj, confundido. Señor, son las 2 de la tarde. Pensé que tenía reuniones hasta... Cambio de planes. Vamos. Durante el trayecto, Ricardo observó la ciudad pasar por la ventana con ojos nuevos. Parques donde niños jugaban, madres empujando carriolas, padres cargando mochilas escolares junto a sus hijos. Escenas cotidianas que había visto miles de veces sin realmente verlas. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a Isabela y Sofía a un parque? ¿Alguna vez lo había hecho? La vergüenza lo golpeó como ola helada. El Mercedes entró por el portón de la mansión. Eran las 2:45 de la tarde, una hora a la que Ricardo nunca, absolutamente nunca, estaba en casa entre semana. ¿Necesita que lo espere, señor?, preguntó Manuel. No, toma el resto del día libre. Te llamo si necesito algo. Manuel parpadeó sorprendido, pero no cuestionó. Como ordene, señor. Ricardo entró por la puerta principal. La casa estaba diferente a esta hora. Había vida palpable en el aire. Escuchó risas provenientes del jardín trasero. Risas infantiles que hicieron algo extraño en su pecho. Lo hicieron doler y sonreír al mismo tiempo. Siguió el sonido a través de la sala principal, cruzó el comedor que nunca usaba y salió por las puertas francesas que daban al jardín. La escena que encontró lo detuvo en seco. En el césped perfectamente cortado que Ricardo pagaba a jardineros profesionales para mantener pero que nunca pisaba, había 3 figuras. Isabela y Sofía corrían descalzas persiguiendo burbujas de jabón que flotaban en el aire de la tarde. Y creando esas burbujas estaba ella, Lucía. Ricardo la vio por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado. Tal vez 30 y pocos. Cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo despeinada. Vestía jeans simples y una blusa blanca de algodón. Descalza como las niñas. Nada de maquillaje, nada de pretensión. Y era absolutamente radiante. No por belleza convencional, aunque era bonita de una forma natural, sin esfuerzo. Era radiante por la luz que emanaba de ella, por la forma en que reía mientras las niñas saltaban tratando de atrapar burbujas, por la manera en que se arrodillaba para soplar más cuando las gemelas se lo pedían. Era radiante porque estaba viva de una manera que Ricardo había olvidado que era posible. Isabela atrapó una burbuja en sus manos y gritó de alegría cuando explotó. Sofía tropezó en su entusiasmo y cayó sobre el césped, pero en lugar de llorar, se rió a carcajadas. Lucía se dejó caer al suelo junto a ella, ambas mirando las nubes como si fueran las cosas más fascinantes del universo. Ricardo se quedó paralizado en el umbral de la puerta, observando, sintiéndose como un extraño mirando una vida que debería ser suya, pero que de alguna manera no era. Un intruso en su propia casa. Un fantasma en la vida de sus propias hijas. Fue Sofía quien lo vio primero. La niña levantó la cabeza, todavía recostada en el césped, y sus ojos, tan grises como los de él,
se abrieron enormes de sorpresa. «Papi», dijo con voz incrédula, como si estuviera viendo un espejismo. Isabel la giró bruscamente. «¡Papi!». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, ambas niñas corrieron hacia él a toda velocidad. Se lanzaron contra sus piernas con tal fuerza que casi lo tumban. Pequeños brazos rodearon sus rodillas, caras se presionaron contra sus pantalones de traje, que probablemente ahora estaban manchados de césped y tierra, pero a Ricardo no le importó ni remotamente. «Viniste», sollozó Isabela. «Viniste antes de que se haga de noche. Pensamos que estabas en el trabajo». Sofía lo miraba desde abajo con ojos llenos de lágrimas felices. «Siempre estás en el trabajo cuando hay sol». Algo se rompió dentro de Ricardo. Una última pieza de la armadura cayendo con estruendo silencioso. Se arrodilló en el suelo, sin importarle el traje caro, sin importarle la imagen ejecutiva, sin importarle nada excepto envolver a sus hijas en sus brazos por primera vez en... ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? «Vine a casa», dijo con voz temblorosa, apretándolas contra su pecho. «Vine a casa temprano porque quería verlas, porque las extrañé». «¿De verdad?», preguntó Isabela con esa desconfianza que nace de demasiadas promesas rotas. «De verdad», Ricardo prometió, y esta vez sintió el peso de esa promesa. «De verdad, mi amor». Fue entonces que miró hacia arriba y sus ojos encontraron los de Lucía. Ella se había quedado de pie a varios metros de distancia, las manos entrelazadas frente a su cuerpo, observando la escena con expresión compleja. Había alegría en sus ojos, genuina alegría por las niñas, pero también había algo más, cautela, tal vez incluso miedo. Sus miradas se encontraron y sostuvieron. Por un momento que pareció estirarse eternamente, Ricardo y Lucía se vieron realmente el uno al otro. Él vio a la mujer que había estado sanando a sus hijas mientras él estaba ausente. La mujer que rezaba por él sin conocerlo. La mujer que llevaba su propio dolor, pero aún encontraba formas de dar amor. Y ella, Ricardo podía ver en sus ojos que lo estaba evaluando, preguntándose si este momento era real o simplemente otro destello fugaz de buenas intenciones que se evaporaría mañana. Se preguntaba si podía confiar en que este hombre no rompería los corazones de estas niñas otra vez. «Señor Velasco», dijo Lucía finalmente, su voz suave pero firme. «No sabíamos que vendría. Las niñas terminaron sus tareas, así que estábamos tomando un descanso antes de la clase de ballet». «Ricardo», él la corrigió, poniéndose de pie con las niñas todavía aferradas a él. «Por favor, llámame Ricardo, y tú debes ser Lucía». Ella asintió despacio. «Sí, señor, Ricardo». Un silencio extraño los envolvió. Las niñas miraban de uno a otro, sintiendo la tensión sin entenderla completamente. «Lucy nos enseñó a hacer burbujas». Sofía rompió el silencio, jalando la mano de su padre. «¿Quieres intentar? Es muy divertido». Ricardo miró el frasco de burbujas en la pequeña mesa de jardín. Una actividad tan simple, tan ordinaria. El tipo de cosa que nunca había considerado hacer porque había cosas más importantes que atender. Pero mientras miraba los rostros esperanzados de sus hijas, mientras sentía sus manos pequeñas en las suyas, mientras captaba la mirada de Lucía observándolo con esa mezcla de esperanza y escepticismo, «Me encantaría», dijo, y lo decía en serio. Los siguientes 30 minutos fueron los más extraños y maravillosos de la vida adulta de Ricardo. Se quitó el saco del traje, se arremangó la camisa, se sentó en el césped, su césped que nunca había tocado, y sopló burbujas mientras Isabela y Sofía chillaban de alegría. Aprendió que a Isabela le gustaba reventar las burbujas con las manos, que Sofía prefería perseguirlas hasta que se desvanecieran solas, que ambas se reían exactamente igual cuando estaban genuinamente felices, un sonido de campanitas que hizo eco en su corazón vacío. Lucía se mantuvo a distancia prudente, observando. Ocasionalmente sonreía cuando las niñas hacían algo particularmente adorable, pero mayormente observaba a Ricardo con expresión indescifrable. Él podía sentir su escrutinio, y no la culpaba. Era una mujer protegiendo a las niñas que se habían vuelto suyas de corazón, sino de sangre. Estaba evaluando si él era amenaza o aliado, si era otro adulto que las decepcionaría, o si finalmente era el padre que merecían. Ricardo quería gritarle que había cambiado, que la oración que escuchó esa mañana lo había transformado completamente,
que nunca más sería el fantasma ausente. Pero las palabras eran baratas, las promesas más baratas aún. Solo las acciones sostenidas en el tiempo demostrarían algo. Papi. Isabela trepó a su regazo de repente. ¿Te puedes quedar para cenar? Lucy hace la mejor pasta del mundo entero. Ricardo miró a Lucía instintivamente, buscando permiso sin saber por qué lo buscaba en ella en lugar de simplemente decidir. Era su casa, después de todo, su familia. Pero Lucía se había convertido en guardiana de facto de esas niñas, y él respetaba eso más de lo que podía expresar. Claro, Lucía asintió, aunque su voz seguía cautelosa. Puedo preparar suficiente para todos. ¿Y podemos comer juntos?, preguntó Sofía con ojos enormes. En la mesa grande, como familia. La pregunta fue una flecha directa al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que habían comido como familia? Incluso cuando Valentina estaba, Ricardo solía llevar trabajo a la mesa. Respondía llamadas durante la cena. Su cuerpo estaba presente, pero su mente siempre en otro lugar. Sí, dijo con voz ronca. Comeremos juntos, sin teléfono, sin trabajo, solo nosotros. Las niñas gritaron de alegría y corrieron hacia la casa, probablemente para prepararse. Ricardo se levantó del césped, sacudiéndose pantalones que definitivamente necesitarían limpieza en seco. Lucía comenzó a recoger los juguetes de burbujas. Lucía. Ricardo la llamó antes de que pudiera escapar hacia adentro. Ella se detuvo, volteando lentamente. «Sí, gracias», dijo simplemente. «Por cuidarlas, por amarlas cuando yo no estaba ahí para hacerlo». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas que parpadeó rápidamente. «Es mi trabajo». «No», Ricardo negó con firmeza. «Lo que tú haces va mucho más allá de cualquier trabajo. Y yo lo vi. Esta mañana». Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Esta mañana? Ricardo respiró profundo. Era momento de ser honesto. Regresé a casa por unos documentos. Las escuché orando. A ti y a las niñas. El color desapareció del rostro de Lucía. Sus manos apretaron el frasco de burbujas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Usted escuchó todo», Ricardo confirmó. «Escuché todo. Sobre Miguel, sobre lo que les enseñas, sobre la oración que hicieron por mí». Dio un paso hacia ella. «Y necesitas saber algo. Esa oración fue respondida, porque me abrió los ojos como nada más podría haberlo hecho». Lágrimas rodaban ahora libremente por las mejillas de Lucía. «Señor Velasco, Ricardo, yo nunca quise sobrepasar límites. Si dije algo inapropiado». «No dijiste nada inapropiado», Ricardo la interrumpió gentilmente. «Dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar. Me mostraste lo que estaba perdiendo. Me ayudaste a ver que estaba tan ocupado construyendo un castillo que olvidé que el castillo estaba vacío». Lucía lo miraba con ojos enormes, vulnerables, todavía inseguros. «Quiero cambiar», Ricardo continuó, su voz cargada de emoción que ya no intentaba ocultar. «Quiero ser el padre que mis hijas merecen, pero no sé cómo. He estado perdido tanto tiempo que olvidé el camino a casa». Hizo una pausa. «¿Me ayudarías? ¿Me enseñarías a ser padre de nuevo?». El silencio que siguió fue profundo. Lucía lo estudiaba, buscando sinceridad, buscando verdad debajo de las palabras pulidas de un hombre acostumbrado a negociar. Lo que sea que vio debió satisfacerla, porque finalmente asintió. «Sí», susurró, «te ayudaré». Y en ese momento, parados en el jardín bañado por la luz dorada de media tarde, dos extraños unidos por el amor a dos niñas pequeñas hicieron un pacto silencioso. Él aprendería a ser humano de nuevo. Ella le enseñaría el camino. Y juntos, de maneras que ninguno podía prever aún, comenzarían a sanar las roturas que ambos llevaban en sus almas. La cocina olía a orégano fresco y tomates maduros. Ricardo observaba a Lucía trabajar con movimientos relajados. Isabela y Sofía revoloteaban a su alrededor, ayudando a poner la mesa del comedor. «Papi, ven». Sofía lo jaló de la mano. «Tienes que sentarte en la cabecera». Ricardo dejó que su hija lo guiara hacia el comedor formal que no usaba desde... no podía recordar cuándo. La mesa de caoba brillaba bajo la araña de cristal. «¿Siempre cenan aquí?», preguntó. «No», Isabela negó. «Normalmente comemos en la cocina porque es más calentita. Pero Lucy dijo que hoy es especial porque tú estás». Algo apretó el pecho de Ricardo. Ellas comían en la cocina, un espacio pequeño, íntimo, lleno de vida.
mientras él cenaba en su oficina rodeado de contratos, o pedía comida que comía solo en su habitación. Vivían en la misma casa, pero en mundos completamente diferentes. Lucía entró con una bandeja humeante. Pasta con salsa casera, albahaca fresca, pan recién horneado. «Espero que les guste», dijo mientras servía. «No es nada sofisticado. Se ve perfecto». Ricardo la interrumpió. Se sentaron como una familia. Una familia extraña, armada con piezas rotas, pero familia al fin. «Tenemos que hacer la oración», Isabela anunció. «Siempre lo hacemos». Ricardo esperaba que Lucía dirigiera la oración, pero ella miraba a Isabela con sonrisa alentadora. «Te toca a ti hoy, mi amor». Isabela cerró los ojos. «Querido Diosito, gracias por esta comida. Gracias porque papi está aquí. Es el mejor día de mi vida. Amén. Amén», repitieron los demás. Ricardo tuvo que parpadear rápidamente varias veces. El mejor día de su vida. Y lo único que había hecho diferente era estar presente. Algo tan simple, tan básico. Y él lo había convertido en un evento extraordinario por su ausencia constante. «Bueno», Lucía rompió el momento emocional con tono alegre. «A comer antes de que se enfríe». Las niñas atacaron sus platos con entusiasmo evidente. Ricardo tomó el primer bocado y cerró los ojos. No era la pasta más refinada que había probado. No había trufa negra ni ingredientes importados de Italia. Pero tenía algo que ninguna comida de restaurante caro había tenido. Sabía a hogar. «¿Te gusta, papi?», Sofía lo observaba ansiosa. «Es deliciosa». Ricardo respondió honestamente. «¿Lucy te enseñó a cocinar?» «Sí, nos deja ayudar a revolver». Isabela habló con la boca llena hasta que Lucía le recordó suavemente sobre los modales. La niña tragó y continuó. «Lucy dice que cocinar es como hacer magia comestible». Ricardo miró a Lucía. Ella había bajado la vista a su plato, un leve rubor en sus mejillas. «Intento hacer que todo sea divertido para ellas. El aprendizaje no tiene que ser aburrido. Nos enseña muchas cosas», Sofía agregó. «Palabras nuevas, canciones, cómo plantar flores». «Y que está bien llorar cuando estás triste», Isabela interrumpió. «Porque Lucy dice que las lágrimas son como la lluvia que hace crecer flores en el corazón». Ricardo se quedó inmóvil, el tenedor a medio camino hacia su boca. Esa filosofía era el opuesto exacto de todo lo que él había practicado durante años. Él había enterrado emociones bajo capas de trabajo y obligaciones. Había convertido su corazón en concreto para que nada pudiera lastimarlo de nuevo después del divorcio. Y aquí estaba Lucía, enseñándole a sus hijas que estaba bien sentir, que las emociones no eran debilidad sino humanidad. «Lucy», preguntó Isabela de repente, «cuéntale a papi sobre el jardín secreto». Los ojos de Lucía se abrieron. «No creo que a tu papá le...» «¿Qué jardín secreto?», Ricardo preguntó genuinamente curioso. Las niñas explotaron en explicaciones simultáneas hasta que Lucía levantó las manos riéndose. Está bien, yo le cuento». Se volteó hacia Ricardo. «Detrás de la casa, en el espacio que está un poco descuidado, empezamos un pequeño jardín. Nada elaborado, solo algunas flores, hierbas aromáticas, fresas. Cada una tiene su sección», Sofía explicó con orgullo. «Yo planté margaritas, Isabela plantó lavanda, y Lucy plantó no me olvides azules». Isabela agregó más suavemente. «Porque dice que son para recordar a las personas que amamos y que se fueron al cielo». Ricardo miró a Lucía. Ella sostuvo su mirada esta vez, y había algo profundo en sus ojos marrones. Dolor transformado en belleza, pérdida convertida en legado. «Miguel hubiera tenido casi 3 años ahora», Lucía dijo en voz baja. «Las flores me ayudan a sentir que sigue aquí de alguna manera. Y las niñas, ellas hacen que mi corazón roto tenga sentido». El silencio que siguió fue respetuoso. Incluso las gemelas, con su energía infantil habitual, parecían entender la santidad del momento. «Me gustaría ver ese jardín», Ricardo dijo finalmente. «Si me permiten». «Mañana», gritó Isabela. «Podemos mostrártelo mañana después de la escuela». «No sé si tu papá puede...», Lucía comenzó. «Estaré aquí», Ricardo la interrumpió con firmeza. «Estaré aquí mañana después de la escuela. Y el día siguiente. Y el siguiente». Lucía lo estudió, buscando la verdad detrás de las palabras. Ricardo sostuvo su mirada, dejando que ella viera su determinación, su compromiso recién descubierto. «Está bien»,
Ella asintió lentamente. Mañana entonces. La cena continuó con conversaciones ligeras. Las niñas contaban sobre sus días, sus amigas, sus lecciones. Ricardo descubrió que Isabela amaba los dinosaurios, pero le aterraban las arañas. Que Sofía podía recitar poemas completos, pero se mareaba en los columpios. Pequeños detalles que un padre debería saber, pero que él desconocía completamente. Después de cenar, Lucía comenzó a recoger los platos. Ricardo se levantó automáticamente para ayudar, pero ella negó con la cabeza. Las niñas tienen rutina de baño antes de dormir. Tal vez te gustaría ayudarlas esta noche. Era más una pregunta que una declaración. Una prueba. Lucía le estaba dando la oportunidad de demostrar que hablaba en serio. «Me encantaría», Ricardo respondió sin hesitación. 20 minutos después, Ricardo estaba arrodillado junto a la bañera con mármol italiano. Una tina enorme que costó una fortuna, pero que nunca había visto usar. Isabela y Sofía chapoteaban felices entre montañas de burbujas. Ricardo tenía la camisa arremangada y mojada, el cabello despeinado de cuando Sofía lo salpicó accidentalmente, y no podía recordar la última vez que se sintió tan presente. «Papi, ¿sabías que las ballenas pueden aguantar la respiración por 30 minutos?» Isabela compartió mientras hacía nadar un patito de goma. «No sabía eso. Lucy nos lee libros sobre animales todas las noches», Sofía explicó. «¿Nos vas a leer esta noche?» Ricardo tragó saliva. ¿Qué les gustaría que leyera? Las niñas se miraron entre ellas, comunicándose con ese lenguaje silencioso que solo los gemelos poseen. Finalmente, Sofía habló. «El libro de las estrellas. Lucy siempre lo lee con voces diferentes para cada personaje. Después del baño, después de ponerles pijamas de algodón con estampados de lunas, después de secar cabello mojado con toallas suaves, Ricardo se encontró sentado en el borde de la cama compartida, un libro ilustrado en sus manos. Había una vez una estrella pequeña que se sentía apagada entre todas las estrellas brillantes del cielo. Comenzó a leer, haciendo su mejor esfuerzo por poner voces diferentes, como Lucía aparentemente hacía. Las niñas se acurrucaron una a cada lado, sus cabezas apoyadas en sus hombros. El peso de ellas, la confianza implícita en ese gesto simple, fue abrumador. Pero entonces, Ricardo continuó con voz emocionada. La estrella pequeña descubrió que no necesitaba ser la más brillante. Solo necesitaba brillar con su propia luz especial. Cuando terminó el cuento, Sofía ya estaba dormida. Isabela luchaba por mantener los ojos abiertos. «Papi», susurró la niña, «¿vas a estar aquí cuando despertemos?» La pregunta era tan simple, tan devastadora. Sus hijas no confiaban en que estaría ahí por la mañana, porque nunca lo estaba. «Voy a estar aquí», Ricardo prometió, besando su frente. «Tomaremos desayuno juntos antes de la escuela». «¿De verdad, de verdad?» «De verdad, de verdad». Isabela sonrió, satisfecha, y se dejó vencer por el sueño. Ricardo se quedó sentado varios minutos más, observando a sus hijas dormir, memorizando sus caras, preguntándose cómo había dejado pasar 4 años de esto. Bajó las escaleras lentamente. La casa estaba en silencio. Encontró a Lucía en la cocina terminando de lavar los platos. Tenía las manos hundidas en agua jabonosa, mirando por la ventana hacia el jardín oscurecido. Se durmieron. Ricardo anunció su presencia suavemente. Lucía se sobresaltó ligeramente. Luego sonrió. Siempre lo hacen después del cuento. Es su momento favorito del día. Ricardo se apoyó contra el mostrador, observándola. Había algo hipnótico en la manera en que trabajaba. Movimientos eficientes pero relajados, como si lavar platos fuera meditación en lugar de tarea. «Gracias», dijo finalmente, «por todo, por cuidarlas, por amarlas, por no rendirte con ellas cuando yo lo hice». «Nunca te rendiste», Lucía contradijo, secándose las manos en un trapo. «Solo estabas perdido». «Estaba muerto», Ricardo corrigió brutalmente. «Un fantasma viviente que perseguía dinero pensando que era vida. Tú me mostraste la diferencia». Lucía lo miró con ojos brillantes. «Yo solo recé. Dios hizo el resto». «No», Ricardo negó suavemente. «Tú hiciste mucho más que rezar. Les diste lo que yo no podía. Les enseñaste a sentir, a crecer, a amar. Les diste un hogar dentro de esta casa vacía». Algo pasó entre ellos en ese momento. Un entendimiento,
una conexión más profunda que palabras. Dos personas rotas encontrando piezas de sí mismas en el reflejo del otro. «Debería irme», Lucía dijo finalmente, rompiendo el hechizo. «Es tarde. ¿Vives cerca?» «A 20 minutos. Tengo un pequeño departamento». Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo llegas? ¿Tienes automóvil?» «Transporte público. No es problema». «A esta hora...» «Ricardo», Lucía lo interrumpió gentilmente. «He estado haciéndolo durante 3 semanas. Estoy bien». Pero a Ricardo no le gustaba. La idea de Lucía tomando autobuses nocturnos después de haber pasado todo el día cuidando a sus hijas le revolvía el estómago. «Manuel puede llevarte», ofreció. «O yo mismo puedo...» «No», Lucía fue firme. «Aprecio el gesto, pero necesito mantener algunos límites. Esto...» hizo un gesto vago entre ellos. «Lo de hoy fue especial, pero mañana volveremos a la rutina normal». Ricardo quería argumentar. Quería decir que nada sería normal de nuevo, que todo había cambiado. Pero vio la determinación en los ojos de Lucía y entendió. Ella tenía miedo. Miedo de que esto fuera temporal. Miedo de dejar que las niñas, y tal vez ella misma, se acostumbraran a su presencia solo para que desapareciera de nuevo. Tenía que ganarse su confianza, y eso tomaría más que una tarde de burbujas y una cena. «Está bien», aceptó. «Pero por favor envíame un mensaje cuando llegues a casa, solo para saber que estás bien». Lucía consideró esto. Luego asintió. «Está bien». La acompañó hasta la puerta. Lucía se puso su chaqueta simple. Tomó su bolsa gastada, tan diferente del mundo de lujo que rodeaba a Ricardo, y sin embargo tan infinitamente más valiosa. «Lucía», la llamó antes de que saliera. Ella se volteó. La oración que hicieron, la de que yo encontrara el camino a casa, funcionó. «Estoy aquí, y no planeo irme». Ella lo estudió por un largo momento. Luego, sorprendiéndolo, sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, llena de esperanza cautelosa. «Espero que sea verdad, Ricardo. Por ellas. Y quizás un poco por ti también». Y se fue, dejando a Ricardo parado en el umbral de su mansión multimillonaria, sintiéndose más rico de lo que ninguna cuenta bancaria podría hacerlo sentir. Esa noche, cuando finalmente se metió a la cama, Ricardo no revisó emails, no repasó contratos, no planificó el día siguiente. Solo cerró los ojos y sonrió, recordando caras pequeñas iluminadas por burbujas flotantes. Y por primera vez en 3 años, durmió toda la noche sin despertar. La cocina olía a orégano fresco y tomates maduros. Ricardo observaba a Lucía trabajar con movimientos relajados. Isabela y Sofía revoloteaban a su alrededor, ayudando a poner la mesa del comedor. «Papi, ven», Sofía lo jaló de la mano. «Tienes que sentarte en la cabecera». Ricardo dejó que su hija lo guiara hacia el comedor formal que no usaba desde... no podía recordar cuándo. La mesa de caoba brillaba bajo la araña de cristal. «¿Siempre cenan aquí?», preguntó. «No», Isabela negó. «Normalmente comemos en la cocina porque es más calentita. Pero Lucy dijo que hoy es especial porque tú estás». Algo apretó el pecho de Ricardo. Ellas comían en la cocina, un espacio pequeño, íntimo, lleno de vida, mientras él cenaba en su oficina rodeado de contratos, o pedía comida que comía solo en su habitación. Vivían en la misma casa pero en mundos completamente diferentes. Lucía entró con una bandeja humeante, pasta con salsa casera, albahaca fresca, pan recién horneado. «Espero que les guste», dijo mientras servía. «No es nada sofisticado. Se ve perfecto». Ricardo la interrumpió. Se sentaron como una familia extraña, armada con piezas rotas, pero familia al fin. «Tenemos que hacer la oración», Isabel la anunció. «Siempre lo hacemos». Ricardo esperaba que Lucía dirigiera la oración, pero ella miraba a Isabela con sonrisa alentadora. «Te toca a ti hoy, mi amor». Isabela cerró los ojos. «Querido Diosito, gracias por esta comida. Gracias porque papi está aquí. Es el mejor día de mi vida. Amén». «Amén», repitieron los demás. Ricardo tuvo que parpadear rápidamente varias veces. El mejor día de su vida. Y lo único que había hecho diferente era estar presente. Algo tan simple, tan básico. Y él lo había convertido en un evento extraordinario por su ausencia constante. «Bueno», Lucía rompió el momento emocional con tono alegre. «A comer antes de que se enfríe». Las niñas atacaron sus platos con entusiasmo evidente.
Ricardo tomó el primer bocado y cerró los ojos. No era la pasta más refinada que había probado. No había trufa negra ni ingredientes importados de Italia. Pero tenía algo que ninguna comida de restaurante caro había tenido. Sabía a hogar. ¿Te gusta, papi? Sofía lo observaba ansiosa. Es deliciosa, Ricardo respondió honestamente. ¿Lucy te enseñó a cocinar? Sí, nos deja ayudar a revolver. Isabela habló con la boca llena hasta que Lucía le recordó suavemente sobre los modales. La niña tragó y continuó. Lucy dice que cocinar es como hacer magia comestible. Ricardo miró a Lucía. Ella había bajado la vista a su plato, un leve rubor en sus mejillas. Intento hacer que todo sea divertido para ellas. El aprendizaje no tiene que ser aburrido. Nos enseña muchas cosas, Sofía agregó. Palabras nuevas, canciones, cómo plantar flores. Y que está bien llorar cuando estás triste. Isabela interrumpió. Porque Lucy dice que las lágrimas son como la lluvia que hace crecer flores en el corazón. Ricardo se quedó inmóvil, el tenedor a medio camino hacia su boca. Esa filosofía era el opuesto exacto de todo lo que él había practicado durante años. Él había enterrado emociones bajo capas de trabajo y obligaciones. Había convertido su corazón en concreto, para que nada pudiera lastimarlo de nuevo después del divorcio. Y aquí estaba Lucía, enseñándole a sus hijas que estaba bien sentir, que las emociones no eran debilidad sino humanidad. «Lucy», preguntó Isabela de repente, «cuéntale a papi sobre el jardín secreto». Los ojos de Lucía se abrieron. «No creo que a tu papá le...» «¿Qué jardín secreto?», Ricardo preguntó genuinamente curioso. Las niñas explotaron en explicaciones simultáneas hasta que Lucía levantó las manos riéndose. Está bien, yo le cuento». Se volteó hacia Ricardo. Detrás de la casa, en el espacio que está un poco descuidado, empezamos un pequeño jardín. Nada elaborado, solo algunas flores, hierbas aromáticas, fresas. Cada una tiene su sección, Sofía explicó con orgullo. Yo planté margaritas, Isabela plantó lavanda. Y Lucy plantó no me olvides azules, Isabela agregó más suavemente. Porque dice que son para recordar a las personas que amamos y que se fueron al cielo. Ricardo miró a Lucía. Ella sostuvo su mirada esta vez, y había algo profundo en sus ojos marrones. Dolor transformado en belleza, pérdida convertida en legado. Miguel hubiera tenido casi 3 años ahora. Lucía dijo en voz baja. Las flores me ayudan a sentir que sigue aquí de alguna manera. Y las niñas, ellas hacen que mi corazón roto tenga sentido. El silencio que siguió fue respetuoso. Incluso las gemelas, con su energía infantil habitual, parecían entender la santidad del momento. Me gustaría ver ese jardín, Ricardo dijo finalmente. Si me permiten. Mañana, gritó Isabela. Podemos mostrártelo mañana después de la escuela. No sé si tu papá puede... Lucía comenzó. Estaré aquí, Ricardo la interrumpió con firmeza. Estaré aquí mañana después de la escuela. Y el día siguiente. Y el siguiente. Lucía lo estudió, buscando la verdad detrás de las palabras. Ricardo sostuvo su mirada, dejando que ella viera su determinación, su compromiso recién descubierto. Está bien, ella asintió lentamente. Mañana entonces. La cena continuó con conversaciones ligeras. Las niñas contaban sobre sus días, sus amigas, sus lecciones. Ricardo descubrió que Isabela amaba los dinosaurios, pero le aterraban las arañas. Que Sofía podía recitar poemas completos, pero se mareaba en los columpios. Pequeños detalles que un padre debería saber, pero que él desconocía completamente. Después de cenar, Lucía comenzó a recoger los platos. Ricardo se levantó automáticamente para ayudar, pero ella negó con la cabeza. Las niñas tienen rutina de baño antes de dormir. Tal vez te gustaría ayudarlas esta noche. Era más una pregunta que una declaración. Una prueba. Lucía le estaba dando la oportunidad de demostrar que hablaba en serio. Me encantaría, Ricardo respondió sin hesitación. 20 minutos después, Ricardo estaba arrodillado junto a la bañera con mármol italiano. Una tina enorme que costó una fortuna, pero que nunca había visto usar. Isabela y Sofía chapoteaban felices entre montañas de burbujas. Ricardo tenía la camisa remangada y mojada, el cabello despeinado de cuando Sofía lo salpicó accidentalmente, y no podía recordar la última vez que se sintió tan presente. «Papi, ¿sabías que las ballenas pueden aguantar la respiración por 30 minutos?» Isabela compartió mientras hacía nadar un patito de goma.
No sabía eso. Lucy nos lee libros sobre animales todas las noches. Sofía explicó. ¿Nos vas a leer esta noche? Ricardo tragó saliva. ¿Qué les gustaría que leyera? Las niñas se miraron entre ellas, comunicándose con ese lenguaje silencioso que solo los gemelos poseen. Finalmente, Sofía habló. El libro de las estrellas. Lucy siempre lo lee con voces diferentes para cada personaje. Después del baño, después de ponerles pijamas de algodón con estampados de lunas, después de secar cabello mojado con toallas suaves, Ricardo se encontró sentado en el borde de la cama compartida, un libro ilustrado en sus manos. Había una vez una estrella pequeña que se sentía apagada entre todas las estrellas brillantes del cielo. Comenzó a leer, haciendo su mejor esfuerzo por poner voces diferentes, como Lucía aparentemente hacía. Las niñas se acurrucaron una a cada lado, sus cabezas apoyadas en sus hombros. El peso de ellas, la confianza implícita en ese gesto simple, fue abrumador. Pero entonces, Ricardo continuó con voz emocionada. La estrella pequeña descubrió que no necesitaba ser la más brillante. Solo necesitaba brillar con su propia luz especial. Cuando terminó el cuento, Sofía ya estaba dormida. Isabela luchaba por mantener los ojos abiertos. «Papi», susurró la niña, «¿vas a estar aquí cuando despertemos?» La pregunta era tan simple, tan devastadora. Sus hijas no confiaban en que estaría ahí por la mañana, porque nunca lo estaba. «Voy a estar aquí», Ricardo prometió, besando su frente. «Tomaremos desayuno juntos antes de la escuela». «¿De verdad, de verdad?» «De verdad, de verdad». Isabela sonrió, satisfecha, y se dejó vencer por el sueño. Ricardo se quedó sentado varios minutos más, observando a sus hijas dormir, memorizando sus caras, preguntándose cómo había dejado pasar 4 años de esto. Bajó las escaleras lentamente. La casa estaba en silencio. Encontró a Lucía en la cocina terminando de lavar los platos. Tenía las manos hundidas en agua jabonosa, mirando por la ventana hacia el jardín oscurecido. Se durmieron. Ricardo anunció su presencia suavemente. Lucía se sobresaltó ligeramente. Luego sonrió. Siempre lo hacen después del cuento. Es su momento favorito del día. Ricardo se apoyó contra el mostrador, observándola. Había algo hipnótico en la manera en que trabajaba. Movimientos eficientes pero relajados, como si lavar platos fuera meditación en lugar de tarea. «Gracias», dijo finalmente, «por todo, por cuidarlas, por amarlas, por no rendirte con ellas cuando yo lo hice». «Nunca te rendiste», Lucía contradijo, secándose las manos en un trapo. «Solo estabas perdido. Estaba muerto», Ricardo corrigió brutalmente. «Un fantasma viviente que perseguía dinero pensando que era vida. Tú me mostraste la diferencia». Lucía lo miró con ojos brillantes. «Yo solo recé. Dios hizo el resto». «No», Ricardo negó suavemente. «Tú hiciste mucho más que rezar. Les diste lo que yo no podía. Les enseñaste a sentir, a crecer, a amar. Les diste un hogar dentro de esta casa vacía». Algo pasó entre ellos en ese momento. Un entendimiento, una conexión más profunda que palabras. 2 personas rotas encontrando piezas de sí mismas en el reflejo del otro. «Debería irme», Lucía dijo finalmente, rompiendo el hechizo. «Es tarde. ¿Vives cerca?» «A 20 minutos. Tengo un pequeño departamento». Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo llegas? ¿Tienes automóvil?» «Transporte público. No es problema». «A esta hora...» «Ricardo», Lucía lo interrumpió gentilmente. «He estado haciéndolo durante 3 semanas. Estoy bien». Pero a Ricardo no le gustaba. La idea de Lucía tomando autobuses nocturnos después de haber pasado todo el día cuidando a sus hijas le revolvía el estómago. «Manuel puede llevarte», ofreció. «O yo mismo puedo...» «No», Lucía fue firme. «Aprecio el gesto, pero necesito mantener algunos límites. Esto...» hizo un gesto vago entre ellos. «Lo de hoy fue especial, pero mañana volveremos a la rutina normal». Ricardo quería argumentar. Quería decir que nada sería normal de nuevo, que todo había cambiado. Pero vio la determinación en los ojos de Lucía y entendió. Ella tenía miedo. Miedo de que esto fuera temporal. Miedo de dejar que las niñas, y tal vez ella misma, se acostumbraran a su presencia solo para que desapareciera de nuevo. Tenía que ganarse su confianza, y eso tomaría más que una tarde de burbujas y una cena. «Está bien», aceptó.
Pero por favor envíame un mensaje cuando llegues a casa, solo para saber que estás bien. Lucía consideró esto. Luego asintió. Está bien. La acompañó hasta la puerta. Lucía se puso su chaqueta simple. Tomó su bolsa gastada, tan diferente del mundo de lujo que rodeaba a Ricardo, y sin embargo tan infinitamente más valiosa. Lucía, la llamó antes de que saliera. Ella se volteó. La oración que hicieron, la de que yo encontrara el camino a casa, funcionó. Estoy aquí, y no planeo irme. Ella lo estudió por un largo momento. Luego, sorprendiéndolo, sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, llena de esperanza cautelosa. Espero que sea verdad, Ricardo. Por ellas, y quizás un poco por ti también. Y se fue, dejando a Ricardo parado en el umbral de su mansión multimillonaria, sintiéndose más rico de lo que ninguna cuenta bancaria podría hacerlo sentir. Esa noche, cuando finalmente se metió a la cama, Ricardo no revisó emails, no repasó contratos, no planificó el día siguiente. Solo cerró los ojos y sonrió, recordando caras pequeñas iluminadas por burbujas flotantes. Y por primera vez en 3 años, durmió toda la noche sin despertar.